¿Alguna vez has sentido que, por más que luches y ores, tus sueños parecen alejarse cada vez más? Tal vez enfrentas obstáculos que parecen imposibles de superar. Momentos de silencio en los que te preguntas si Dios realmente está escuchando. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que ese tiempo de espera no es un no de Dios, sino una preparación para algo mucho más grande de lo que imaginas? ¿Qué tal si todo lo que estás viviendo en este momento forma parte de un plan perfecto? Un plan diseñado por Dios mismo para cumplir los deseos que Él ha sembrado en tu corazón. Hoy más que nunca, Dios nos llama a confiar en Él, incluso cuando no entendemos sus caminos. Es fácil mirar nuestras circunstancias y sentir miedo, inseguridad o desánimo. Pero recuerda, Dios ya ha determinado el momento exacto para cada cosa. Sus promesas no han sido olvidadas. Lo que Él ha comenzado, lo cumplirá. Nuestra tarea no es dudar, sino posicionarnos espiritualmente para recibir lo que Dios ya ha liberado sobre nuestras vidas. La pregunta es, ¿estás listo para recibirlo? En los momentos más difíciles, cuando todo parece oscuro y sin sentido, recuerda, Jesús nunca te abandona. Él está a tu lado en cada paso de tu camino, incluso cuando no puedes verlo. Aún en la desesperación, Él ya ha preparado la salida. Escribe en los comentarios, Jesús nunca me abandona y declara esta verdad sobre tu vida. En este vídeo, exploraremos enseñanzas transformadoras sobre cómo Dios cumple los sueños. Descubrirás cómo identificar si un sueño proviene de Él y qué hacer para verlo hecho realidad. Aprenderás a fortalecer tu fe, confiar en su plan y aplicar principios bíblicos que revolucionarán tu vida. A lo largo de la historia, muchos personajes de la Biblia enfrentaron sueños que parecían imposibles. Pero Dios, con su poder, hizo lo impensable. Y el mismo Dios que obró en sus vidas puede obrar en la tuya. Al final de este vídeo, haremos una oración especial. Será un momento poderoso para rendir nuestras preocupaciones y permitir que Dios renueve nuestra fe. Quizás, esta oración y estas enseñanzas sean justo lo que necesitas para sentir su presencia de una manera más fuerte y viva en tu caminar. Incluso en los días más oscuros, Dios nos rodea con su amor y nos da esperanza. Su tiempo es perfecto y cuando menos lo esperamos, transforma nuestro dolor en victoria. Confía en que lo que Dios ha comenzado en tu vida, Él lo cumplirá. Ahora, quiero saber de ti, ¿cuál ha sido el momento en el que más sentiste la presencia de Dios cuidándote? Comparte tu testimonio en los comentarios e inspira a otros. Hoy descubrirás algo que puede cambiar tu relación con Dios. Exploraremos enseñanzas inspiradoras sobre cómo Él cumple los sueños y qué debemos hacer para que se hagan realidad. Muchas veces, cuando nuestros sueños parecen demorarse, creemos que Dios se ha olvidado de nosotros. Pero en realidad, Él está preparando todo en el tiempo perfecto. Cada prueba, cada espera y cada obstáculo tienen un propósito mayor. Veremos cómo los personajes de la Biblia pasaron por procesos difíciles antes de ver sus sueños cumplidos. Y lo más importante, aprenderemos cómo aplicar estos principios en nuestra propia vida. A medida que avancemos en este estudio, te darás cuenta de que Dios ya está obrando a tu favor, incluso si aún no ves los resultados. Su palabra nunca regresa vacía. Si Él ha puesto un sueño en tu corazón, abrirá las puertas correctas en el momento adecuado. Pero hay algo clave. Necesitamos estar alineados con su voluntad, fortaleciendo nuestra fe y siguiendo sus enseñanzas. Si este mensaje está tocando tu corazón, debes saber que no es casualidad. Dios habla de maneras inesperadas. Si sientes que esta palabra tiene sentido para ti, es porque Él quiere fortalecerte. Y tú puedes ser parte de esta misión.
Dale me gusta al vídeo, suscríbete al canal y activa la campana. Cada acción puede ser un instrumento de Dios para transformar la vida de alguien que necesita esta palabra. En las últimas enseñanzas de este vídeo, recibirás respuestas que podrían haber estado en tu corazón durante mucho tiempo. Y al final, haremos una oración poderosa para entregar nuestros sueños en las manos del Señor. Este momento puede ser lo que necesitas para experimentar su presencia de una manera nueva y transformadora. Quédate hasta el final, porque Dios puede hablarte hoy de una forma especial. No todos los sueños que tenemos provienen de Dios. Comprender esta diferencia es clave para evitar la frustración y alinear nuestros deseos con el propósito divino. Muchas veces, nuestros planes nacen de nuestra voluntad, de la influencia del mundo o del miedo a quedarnos atrás. Pero un sueño que viene de Dios siempre trae paz, propósito y crecimiento espiritual. Si sientes ansiedad excesiva, inquietud o un vacío incluso después de lograr algo, es posible que no sea un sueño de Dios, sino un deseo humano. Dios nunca nos da algo que nos aleje de Él. Todo lo que proviene de Él nos edifica y nos acerca más a su amor. Jeremías 29:11 nos dice: Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Esto significa que cuando un sueño viene de Dios, no solo bendice tu vida, sino que también tiene un propósito mayor. Un sueño que solo alimenta el ego, la vanidad o te hace alejarte de tu fe puede ser una señal de que no proviene de Dios. ¿Alguna vez has notado cómo algunos sueños mal dirigidos pueden convertirse en cargas? Muchas personas luchan por algo con todas sus fuerzas, y cuando lo consiguen, descubren que aún les falta algo. Cuando Dios pone un sueño en tu corazón, también te da dirección, fuerzas para perseverar y confirmaciones en el camino. Y aquí viene la pregunta más importante: ¿cómo saber si un sueño es de Dios? En los próximos minutos, exploraremos señales claras que te ayudarán a discernir si tu sueño proviene de Él y qué paso seguir para verlo cumplido. Quédate hasta el final, porque esta enseñanza puede cambiar tu vida. ¿Cómo saber si tu sueño vino de Dios? Una manera sencilla de discernir esto es evaluar si se alinea con la palabra. Dios nunca dará un sueño que contradiga los principios bíblicos. Además, los sueños divinos no traen confusión, sino claridad. Esto no significa que el camino será fácil o que no habrá desafíos, sino que, incluso en medio de las dificultades, habrá una paz inexplicable en el corazón. Un buen ejercicio para entender el origen de tu sueño es preguntarte: ¿este sueño me acerca a Dios o me aleja? ¿Solo impacta mi vida o puede bendecir a otros? Si no puedo lograrlo en mi tiempo, ¿seguiré confiando en que Dios tiene lo mejor para mí? Si este sueño te hace crecer espiritualmente, te lleva a confiar más en Dios y tiene un propósito más allá del beneficio personal, lo más probable es que haya sido plantado por el Señor. Pero si su cumplimiento ha consumido tu paz, te ha distanciado de la presencia de Dios o ha generado orgullo y autosuficiencia, puede ser el momento de reevaluarlo. Dios siempre quiere lo mejor para nosotros, pero a veces Él dice no o espera porque tiene algo aún más grande preparado. Si Dios ya ha confirmado tu sueño, ¿cómo actuar para que se cumpla? Dios nos habla de muchas maneras, y a menudo, usa mensajes como este para darnos dirección. Si esta palabra te habló, escribe amén en los comentarios y comparte tu pedido de oración. Elevemos un clamor juntos porque, cuando confiamos en Dios, Él nos guía por el camino correcto. Si Dios ya ha confirmado tu sueño, entonces hay un proceso que debes vivir hasta que se cumpla. Es precisamente en este tiempo de espera cuando muchas personas se desaniman, dudan, y a veces, toman decisiones precipitadas. La fe nos hace creer, pero es la paciencia la que nos mantiene firmes hasta el momento de la realización.
¿Cuántas veces te has sentido cansado de esperar, preguntándote cuándo Dios finalmente actuaría? Esta impaciencia puede llevarnos a buscar atajos, pero toda promesa que viene de Dios requiere un tiempo de preparación. La historia de Abraham es un gran ejemplo de esto. Dios le prometió un hijo, pero pasaron los años y no pasó nada. La demora hizo que Sara y Abraham trataran de tomar cartas en el asunto, y así nació Ismael, fruto de una decisión precipitada. Sin embargo, la promesa de Dios seguía en pie, y en el momento señalado, nació Isaac. Esto nos enseña que, incluso cuando tratamos de forzar una respuesta, la voluntad de Dios prevalece. Pero cuando elegimos confiar y esperar en el Señor, evitamos el dolor innecesario y experimentamos la plenitud de la bendición en el momento adecuado. Esperar no significa cruzarse de brazos y quedarse quieto. Por el contrario, la espera activa es una demostración de confianza. Es seguir orando, preparándonos y permaneciendo fieles, incluso cuando no vemos ninguna señal de que la promesa se esté cumpliendo. La paciencia nos moldea, fortalece nuestro carácter y nos enseña a depender de Dios en lugar de las circunstancias. Si Abraham hubiera esperado sin tratar de anticipar la respuesta, habría evitado muchos conflictos y sufrimientos. ¿Cuántas veces también nos apresuramos porque pensamos que Dios está tardando demasiado? ¿Cómo esperar sin desanimarse? 1. Recordar que Dios no llega tarde. Su sincronización es perfecta, y aunque parezca que nada está sucediendo, Él está trabajando tras bambalinas. 2. Fortalecernos espiritualmente. La lectura de la palabra, la oración y la alabanza nos ayudan a mantener nuestros corazones alineados con Dios. 3. Aprender a confiar. La verdadera fe no depende de lo que vemos, sino de la certeza de que Dios es fiel para cumplir lo que ha prometido. Mientras esperamos, podemos estar seguros de que Dios nos está preparando para recibir lo que pedimos. Si Él te ha prometido algo, lo cumplirá. No importa cuánto tiempo pase, la palabra de Dios no falla. Antes de continuar, imagina por un momento que miles de personas en diferentes ciudades están escuchando esta misma palabra en este momento. Personas que pueden estar enfrentando desafíos como el tuyo, buscando respuestas y esperando una señal de Dios. Él nos ha reunido aquí, y tú eres parte de ello. Déjame saber en los comentarios desde donde nos estás viendo, porque cada lugar representado es un testimonio vivo de que la palabra de Dios está llegando a los corazones en todos los rincones del mundo. Si Dios te ha dado un sueño, debes saber que el enemigo tratará por todos los medios de impedir que se cumpla. Muchas personas piensan que las dificultades que enfrentan son solo situaciones naturales de la vida, pero la palabra nos enseña que hay una batalla espiritual en todo momento. Efesios 6 y 12 dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra fuerzas espirituales del mal. Esto significa que el desánimo repentino, los obstáculos inesperados e incluso las dudas pueden ser ataques para alejarnos de la promesa. El enemigo sabe que, cuando un hijo de Dios persevera y ve su sueño hecho realidad, muchas vidas pueden ser impactadas. Por eso lanza pensamientos de miedo, trata de debilitar nuestra fe y utiliza las circunstancias para hacernos dudar de que veremos la promesa cumplida. Pero la buena noticia es que Dios ya nos ha dado las armas para ganar esta guerra. La lucha no se gana con nuestras propias fuerzas, sino con la autoridad de Dios. Orar y declarar la palabra es esencial para mantenerse firme. Cada vez que Jesús fue tentado en el desierto, respondió al enemigo con las Escrituras. Esto nos enseña que la mejor manera de combatir las mentiras del enemigo es recordando las promesas de Dios y proclamando su verdad sobre nuestras vidas. Cuando llegue la duda, declara que Dios ya tiene un plan perfecto. Cuando el miedo trate de paralizarte, recuerda que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio.
Así como un soldado no va a la guerra sin armadura, nosotros tampoco debemos estar desprotegidos. La oración es nuestra comunicación directa con Dios. Cuando oramos, nos volvemos inquebrantables. El ayuno también es un arma poderosa, ya que nos ayuda a mantener nuestro espíritu fortalecido y alineado con la voluntad de Dios. Además, debemos estar atentos, porque el enemigo trabaja con distracciones y trata de alejarnos de la presencia de Dios de manera sutil, muchas veces utilizando el cansancio, la ansiedad o incluso personas que desmotivan nuestro caminar. Pero cuando estamos alerta y en constante comunión con el Señor, podemos discernir estos ataques y no caer en sus trampas. Si hay batalla, también hay victoria. Dios nunca permitiría que enfrentemos una lucha sin darnos los recursos para vencer. La pregunta ahora es, ¿cuál es la clave para salir victorioso de esta guerra espiritual? Esta palabra llegó a ti en el momento adecuado, trayendo un mensaje que puede transformar vidas, comenzando por la tuya y las de aquellos que están en tu corazón. Dios nos enseña que hay más bendición en dar que en recibir, y uno de los mejores regalos que podemos ofrecer a alguien es la oración. ¿Quién es la persona que viene a tu corazón ahora? Escribe su nombre en los comentarios y únete a esta cadena de intercesión. Cada nombre será presentado a Dios, y creemos que Él hará infinitamente más de lo que podemos imaginar. Muchas veces, Dios ya ha declarado el cumplimiento de un sueño en nuestra vida, pero no estamos atentos a su voz. Esperamos grandes señales y respuestas visibles, cuando en realidad Dios ya ha dado una palabra sobre nosotros. Lo que nos falta es la fe para ver y actuar como si la promesa ya fuera realidad. Un poderoso ejemplo de esto es la historia de David. Cuando el profeta Samuel lo ungió como rey, David era solo un joven pastor, sin ninguna posición prominente a los ojos humanos. Parecía imposible que un simple niño pudiera gobernar Israel, pero Dios ya había declarado su futuro. El trono aún no era suyo, pero la palabra ya había sido liberada, y con el tiempo, lo que Dios prometió se cumplió exactamente como había sido profetizado. Esto nos enseña que la palabra profética no se manifiesta inmediatamente, sino que lleva un poder inquebrantable que actúa en el mundo espiritual hasta que se realiza. Lo que diferencia a aquellos que viven las promesas de Dios de los que se dan por vencidos a mitad de camino es su capacidad de creer y posicionarse de acuerdo con lo que Dios ya ha dicho. Muchas personas fracasan en vivir sus sueños porque solo miran las circunstancias y olvidan que, cuando Dios habla, ninguna fuerza puede detener el cumplimiento de su voluntad. El problema es que, en lugar de declarar vida y victoria, a menudo usamos nuestras palabras para alimentar la duda y el miedo. La Biblia nos enseña que hay poder en nuestras palabras. Cuando alineamos nuestra confesión con la voluntad de Dios, comenzamos a atraer a nuestras vidas todo lo que Él ya ha determinado. Por eso, aunque David aún no estaba en el trono, vivió como alguien que sabía que su tiempo llegaría. No permitió que las dificultades desviaran su atención ni que la espera destruyera su confianza. Creyó en la palabra que Dios le había dado y vivió de acuerdo con ella, incluso cuando todo parecía decir lo contrario. Y esta es la clave para aquellos que quieren ver sus sueños hechos realidad. Empezar a vivir y declarar la promesa incluso antes de verla cumplida. Si Dios ya ha dicho que algo va a suceder, entonces está hecho. No importan los tiempos, no importan los obstáculos, su palabra nunca regresa vacía. Así que deja de declarar derrota y empieza a proclamar victoria. Habla como alguien que ya ha recibido la promesa. Actúa como si supieras que Dios tiene el control y mantente firme en la fe, porque lo que Él ha dicho ya se está moviendo en tu dirección. Tal vez llegaste hasta aquí buscando respuestas, una señal, una palabra que alivie la carga que has estado llevando.
sepas que Dios ya está obrando. Y al final de este mensaje, tendremos un momento especial de oración, donde juntos entregaremos todo en sus manos y buscaremos la fuerza que solo Él puede darnos. No te vayas aún, porque esta oración puede ser justo lo que necesitabas para sentir la presencia de Dios de una manera única. A menudo, Dios nos permite pasar por momentos de prueba antes de darnos lo que hemos estado esperando. No porque quiera hacernos sufrir, sino porque desea saber si nuestros corazones están listos para recibir la bendición sin que ésta nos aleje de Él. La obediencia es una de las mayores pruebas de fe, ya que requiere que confiemos completamente en Dios, aun sin entender sus planes. Pocas historias en la Biblia ilustran esto tan bien como la de Abraham. Cuando Dios le pidió que sacrificara a su propio hijo Isaac, imagina el dolor y la confusión en su corazón. Dios había prometido que de él saldría una gran descendencia, y ahora le pedía que entregara a su hijo la clave de esa promesa. Para la mente humana, era una prueba imposible. Pero Abraham no cuestionó, no negoció con Dios. Simplemente confió. Subió a la montaña con Isaac, y en el momento crucial, cuando estaba a punto de obedecer, Dios intervino. La prueba no consistía en tomar algo de Abraham, sino en revelar hasta qué punto estaba dispuesto a confiar. Y porque Abraham no dudó, Dios confirmó su promesa y lo bendijo aún más. A menudo, Dios nos pide que entreguemos algo que parece un sacrificio. Podría ser abandonar un camino que creíamos prometedor, dejar atrás algo que amamos o incluso esperar más de lo que quisiéramos. En estos momentos, la tentación de seguir nuestra propia lógica y buscar atajos es grande. Pero la verdadera fe se manifiesta cuando elegimos obedecer, aun sin entender. Obedecer a Dios nunca nos lleva a la pérdida, sino a algo mucho más grande que aún no podemos ver. La gran pregunta es, ¿cómo obedecer cuando todo parece ir en otra dirección? Primero, recordando que Dios nunca nos pide algo sin un propósito. Si Él nos llama a renunciar a algo, es porque tiene algo mejor preparado. Segundo, desarrollando un corazón humilde que confíe más en su plan que en nuestro propio entendimiento. Y tercero, permaneciendo en oración y vigilancia, pidiendo al Espíritu Santo que nos fortalezca y nos ayude a dar pasos de fe, aun cuando no veamos el camino completo. Tal vez Dios esté probando tu obediencia en este momento. Tal vez te ha pedido que esperes, que confíes, que entregues algo a lo que te has estado aferrando por miedo a perder. Pero si Él te está guiando por este camino, es porque hay algo grande esperándote al otro lado. Este es un momento único para abrir tu corazón y compartir las áreas de tu vida en las que sientes que enfrentas los mayores desafíos. Tal vez sea en tu trabajo, en tu matrimonio, en tu salud emocional o en otra situación que te ha robado la paz. No estás solo. Deja en los comentarios algo como, pido oración por mi familia o necesito fuerza en mi vida espiritual. Cada comentario será una oportunidad para unirnos en oración por ti. Recuerda que cuando abres tu corazón, formas parte de una cadena de fe e intercesión. Dios está preparando algo especial y los pasos de fe que des hoy pueden ser el comienzo del milagro que has estado esperando. A menudo, vemos la demora en la realización de un sueño y pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros, que la promesa se ha pospuesto o que tal vez nunca sucederá. Pero la verdad es que Dios no retrasa los sueños, sino que prepara a las personas antes de entregar algo grande en sus manos. Él nos moldea, nos fortalece y nos enseña a sostener lo que tanto anhelamos. Si recibiéramos la promesa antes de tiempo, podríamos no estar listos para administrarla, y en lugar de ser una bendición, podría convertirse en una carga difícil de llevar. José es uno de los más grandes ejemplos bíblicos de esto. Cuando era joven,
Dios le dio sueños grandiosos que indicaban que un día gobernaría y estaría en una posición de autoridad. Pero, ¿qué pasó justo después? Fue vendido por sus propios hermanos, encarcelado injustamente y pasó años siendo tratado como un esclavo. A los ojos humanos, parecía que todo iba en la dirección opuesta a lo que Dios había mostrado. Sin embargo, ese tiempo de prueba fue en realidad un tiempo de preparación. En la casa de Potifar, José aprendió a administrarse. En la cárcel, aprendió a depender completamente de Dios. Y cuando finalmente llegó el momento adecuado, estaba listo para gobernar Egipto y cumplir su propósito. Si Dios te ha permitido entrar en un periodo de espera, no lo veas como un retraso, sino como un entrenamiento. A veces queremos que la promesa se cumpla de inmediato, pero Dios nos está preparando para sostenerla con madurez, sabiduría y fe inquebrantable. Muchas personas se dan por vencidas a mitad de camino porque no entienden este proceso. Quieren la bendición, pero no la preparación. Quieren la respuesta, pero no quieren atravesar el desarrollo necesario. Sin preparación, no hay fundamento. Dios no solo quiere bendecirte, sino que también quiere que estés listo para cuidar esa bendición sin que te aleje de su presencia. ¿Cómo podemos crecer espiritualmente en este periodo de espera? El primer paso es buscar la intimidad con Dios. Si José se hubiera apartado de la fe mientras estaba encarcelado, no se habría convertido en el gran gobernante que fue. De la misma manera, tu tiempo de preparación no puede ser un tiempo de alejamiento, sino de acercamiento a Dios. Ora, estudia la palabra, fortalece tu fe. El segundo paso es aprender a servir donde estás ahora. José no esperó a estar en el palacio para actuar como líder. Sirvió fielmente en la cárcel, y esto lo preparó para el trono. ¿Qué puedes hacer hoy para convertirte en la persona que Dios quiere que seas? Nada sucede por casualidad. Este mensaje puede ser la respuesta que buscabas en la oración. Quédate hasta el final, porque Dios tiene algo especial para tu corazón. Muchas personas no ven sus sueños hechos realidad porque están atrapadas por barreras que muchas veces ni siquiera notan. Son pensamientos limitantes, miedos e inseguridades que les hacen creer que no son capaces, que no lo merecen o que nunca podrán alcanzar lo que Dios ha puesto en sus corazones. Pero la verdad es que ninguna limitación puede impedir la acción de Dios. Filipenses 4:13 nos recuerda una poderosa verdad: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si la palabra de Dios dice que podemos hacer todo a través de Él, ¿por qué a menudo vivimos como si fuéramos derrotados? A lo largo de la vida, hemos escuchado tantas palabras negativas que terminamos creyéndolas. No eres lo suficientemente bueno, no tienes la capacidad, ya es tarde para cumplir tu sueño. Tal vez tú mismo hayas repetido estas frases en tu mente tantas veces que se han convertido en una verdad dentro de ti. Pero hoy Dios te está llamando a romper esas barreras. Ninguna palabra contraria tiene más poder que la promesa de Dios para tu vida. Ningún pasado, ninguna limitación, ninguna opinión de los demás puede anular lo que Él ya ha determinado para ti. ¿Cómo romper estas creencias que nos aprisionan? El primer paso es renovar tu mente con la verdad de Dios. En lugar de alimentar pensamientos de duda y temor, comienza a declarar las promesas que enseña la Biblia. Cada vez que surja un pensamiento como no puedo, reemplázalo con Dios me ha capacitado. Cada vez que sientas que no eres suficiente, recuerda, Dios me eligió y me fortalece cada día. Tus palabras tienen poder, y cuando comienzas a hablar de acuerdo con la voluntad de Dios, tu mente y tu corazón comienzan a transformarse. Otro paso importante es actuar como alguien que ya se ha liberado de estas limitaciones. Muchas veces esperamos sentir coraje para dar un paso de fe, pero la verdad es que el coraje viene después de la acción. No tienes que sentirte listo para comenzar,
Solo necesitas confiar en que Dios está contigo y seguir adelante. El miedo puede aparecer, pero no puede paralizarte. Recuerda, Dios nunca nos ha llamado a vivir una vida de derrota y frustración. Si Él ha puesto un sueño en tu corazón, es porque también te ha dado todo lo que necesitas para hacerlo realidad. Ahora que has roto las limitaciones, solo queda un último ingrediente para que tu sueño se haga realidad. Este vídeo no te llegó por casualidad. Dios tiene algo especial para hablar a tu corazón hoy y está usando este mensaje para traer dirección y esperanza a tu vida. Si sientes esto en tu corazón, declara tu fe en los comentarios escribiendo: creo. Esta simple pero poderosa declaración es un paso de fe y una señal de que confías en la acción de Dios. Proclamemos juntos que Él tiene el control y que esta palabra está transformando vidas. No todos los sueños que tenemos provienen de Dios, pero los que vienen de Él siempre tienen un propósito mayor. Cuando alineamos nuestros deseos con la voluntad del Señor, no solo vemos cumplida la promesa, sino que también experimentamos un impacto que va más allá de nosotros mismos. Dios no hace realidad los sueños solo para nuestra satisfacción personal, sino para que podamos ser instrumentos de transformación en la vida de otras personas. Cuando comprendemos esto, dejamos de buscar logros individuales y comenzamos a desear lo que realmente forma parte de su plan para nosotros. La historia de Nehemías es un gran ejemplo de esto. Soñaba con reconstruir las murallas de Jerusalén, pero ese sueño no era solo para su propio beneficio. Quería restaurar la ciudad del pueblo de Dios, traer seguridad y renovar la fe de aquellos que habían perdido la esperanza. Nehemías oró, buscó la dirección de Dios y trabajó con determinación, incluso frente a la oposición. Su sueño estaba alineado con el propósito divino, y debido a esto, se le dio la fuerza, los recursos y la sabiduría para completar su misión. Esto nos enseña que cuando nuestros sueños no se tratan solo de nosotros, sino de cumplir un propósito mayor, Dios abre caminos y nos empodera para lograrlos. Pero, ¿cómo saber si un sueño está alineado con la voluntad de Dios? Primero, debe glorificar el nombre del Señor. Si tu deseo te aleja de Dios, te genera orgullo o te lleva a comprometer tus valores, es una señal de que puede que no sea un sueño divino. En segundo lugar, tiene que beneficiar a otras personas. Dios nos bendice para que seamos una bendición. Un sueño alineado con su propósito siempre da frutos más allá de nuestra propia vida. Y tercero, necesita traer paz a tu corazón. Esto no significa que no habrá desafíos, pero incluso en medio de las dificultades, habrá una certeza interna de que Dios tiene el control. Si tienes un sueño, pregúntate, ¿este sueño glorifica a Dios? ¿Puede bendecir a los demás? ¿Me acerca o me aleja del Señor? Si la respuesta es sí, sigue adelante con fe, porque Dios ya ha preparado el camino. Si aún hay dudas, busca su dirección en oración. Él siempre revela su voluntad a aquellos que lo buscan con todo su corazón. ¿Cuántas veces has sentido que necesitabas la palabra correcta en el momento adecuado, que Dios hablaría directamente a tu corazón trayéndote paz, fortaleza y dirección? Él siempre usa medios para llegar a nosotros, y este mensaje puede ser una de esas señales para ti. Para seguir recibiendo estas palabras que fortalecen tu fe y te ayudan a crecer espiritualmente, suscríbete al canal ahora si aún no lo has hecho. Y si este mensaje te habló, deja tu like. Esto no solo hace correr la voz a más personas, sino que también es un acto de fe, declarando que crees en el poder de Dios para transformar vidas. Un sueño es como una semilla. En el momento en que Dios planta algo en nuestro corazón, Él ya sabe lo que brotará de allí. Pero así como una semilla necesita tiempo, agua y tierra fértil para crecer, los sueños también necesitan ser cultivados correctamente. No basta con recibirlos, se necesita paciencia, cuidado y perseverancia hasta que florezcan en el momento adecuado.
Muchas personas se dan por vencidas en medio del proceso porque quieren ver los frutos de inmediato, pero Dios obra de manera diferente. Él enseña, moldea y fortalece nuestra fe a medida que se desarrolla la promesa. Jesús explicó esto claramente en la parábola del crecimiento de la semilla en Marcos 4, 26-29. Dijo que el reino de Dios es como un hombre que siembra semilla en la tierra, y aún sin saber exactamente cómo, crece y da fruto en el momento adecuado. La gran lección de este pasaje es que el crecimiento es invisible al principio, pero eso no significa que no esté sucediendo nada. En el momento en que la semilla toca el suelo, comienza un proceso interno, y con el tiempo, atraviesa la tierra y se convierte en un árbol fuerte. El problema es que muchos se dan por vencidos antes de que brote la semilla porque no ven lo que Dios ya está haciendo detrás de escena. Esperar entre la siembra y la cosecha puede ser un desafío. La impaciencia trata de convencernos de que nada cambiará, de que Dios ha olvidado la promesa o de que puede que nunca se cumpla. Pero todo tiene un tiempo determinado. La semilla primero debe echar raíces antes de que pueda crecer fuera de la tierra. De la misma manera, Dios fortalece nuestro carácter, aumenta nuestra fe y nos enseña lecciones valiosas antes de entregarnos la realización del sueño. Él no solo está preparando la bendición para ti, sino que te está preparando para la bendición. Pero, ¿cómo cultivar esta paciencia y perseverancia mientras el sueño aún no se ha hecho realidad? Primero, necesitamos confiar en que Dios tiene el control, incluso cuando no vemos las señales. Esto significa permanecer firmes en la fe, sin dejar que la duda se apodere del corazón. En segundo lugar, debemos seguir regando nuestra semilla. Esto sucede a través de la oración, la comunión con Dios y el fortalecimiento espiritual. Cuando un agricultor planta algo, no cava la tierra todos los días para ver si la raíz ha crecido. Simplemente confía en el proceso y hace su parte cuidando el suelo. Así es también como debemos actuar. Seguir caminando con fe y dejar que Dios haga lo que solo Él puede hacer. Lo que hablaremos más adelante en este vídeo puede ser exactamente la respuesta que tu corazón ha estado buscando en la oración. Dios no hace nada por casualidad y estar aquí ahora es parte de un propósito mayor. Al final, tendremos un momento único de reflexión y oración hecho especialmente para ayudarte a ver con claridad los caminos que Él ha preparado. No te vayas antes de haber escuchado lo que puede transformar completamente tu perspectiva. Cada palabra aquí está conectada a algo más grande, y sé que Dios tiene algo especial que revelarte. A menudo, no es la falta de fe o esfuerzo lo que nos impide ver nuestros sueños hechos realidad, sino más bien las distracciones que nos alejan del propósito de Dios. Vivimos en un mundo lleno de responsabilidades, preocupaciones y actividades que parecen urgentes. Pero, ¿es todo realmente esencial? ¿Cuántas veces nos involucramos tanto en los problemas cotidianos que dejamos de lado lo que Dios ya ha puesto en nuestros corazones? El peligro no está solo en renunciar al sueño, sino en permitir que la prisa de la vida nos impida ver lo que Dios está haciendo. La historia de Marta y María es un claro ejemplo de ello. Mientras Jesús estaba en su casa, María eligió sentarse a los pies del Maestro, escuchando sus palabras y alimentándose espiritualmente. Marta, en cambio, estaba demasiado ocupada, preocupada por las tareas domésticas, inquieta con tantas cosas por hacer. Estaba tan concentrada en lo que parecía urgente que no se dio cuenta de que la presencia de Jesús era lo más importante en ese momento. ¿Y cuántas veces hacemos lo mismo? Estamos tan atrapados en nuestras preocupaciones diarias, nuestros miedos y ansiedades, que no nos damos cuenta de que Dios ya está hablando, ya está obrando, pero estamos demasiado distraídos para darnos cuenta.
El enemigo sabe que si no puede destruir un sueño, puede mantenernos lo suficientemente ocupados como para que nunca lo logremos. Nos llena de preocupaciones, de tareas que parecen indispensables, de pensamientos que nos desvían del foco. La distracción es una de las armas más sutiles que impiden que las promesas de Dios se cumplan en nuestras vidas. Si gastamos toda nuestra energía en lo secundario, cuando llega el momento de avanzar hacia nuestro propósito, ya estamos cansados y sin fuerzas. Pero ¿cómo discernir y eliminar estas distracciones? El primer paso es identificar lo que ha consumido tu tiempo y energía sin acercarte a lo que Dios tiene para ti. Pregúntate, ¿esto me está ayudando a crecer espiritualmente? ¿Me acerca o me aleja del propósito de Dios? El segundo paso es aprender a priorizar. No todo lo que es urgente es importante. Marta estaba preocupada por el orden de la casa, pero María comprendió que estar cerca de Jesús era lo más valioso en ese momento. ¿Has estado prestando más atención a lo que es fugaz o a lo que realmente transforma tu vida? Y el tercer paso es fortalecer tu comunión con Dios. Cuanto más cerca estemos de Él, más podremos discernir lo que realmente importa y menos nos dejaremos llevar por las distracciones que nos rodean. Dios quiere traer paz a tu corazón y fuerza para enfrentar los desafíos que has estado experimentando. Este mensaje ha llegado a ti para recordarte que Él está a tu lado. Si sientes esto en tu corazón, escribe en los comentarios: Señor, renueva mis fuerzas. Esta declaración es un acto de fe y una invitación para que Dios continúe obrando en tu vida de una manera poderosa. Si tienes un sueño, es muy probable que en algún momento hayas sentido que estás atravesando un desierto. Esos momentos de soledad, de incertidumbre, de aparentes puertas cerradas, donde parece que nada avanza y que Dios calla. Pero el desierto no es un castigo, es un entrenamiento. Dios no nos conduce directamente a la promesa sin antes prepararnos para sostenerla. El proceso puede ser difícil, pero es necesario, porque es en el desierto donde aprendemos a depender completamente del Señor. El pueblo de Israel vivió esto literalmente. Dios lo sacó de Egipto con una promesa grandiosa, la tierra prometida, un lugar de abundancia y bendición. Pero antes de entrar en este nuevo tiempo, tuvieron que pasar por el desierto. Lo que se suponía que iba a ser un corto paseo, se convirtió en un viaje de 40 años porque muchos no entendieron el propósito del proceso. El desierto no era el final, era el lugar de la transformación. Dios les enseñó a confiar, a obedecer, a ser fieles incluso cuando no veían la respuesta inmediata. Muchos murmuraban, dudaban y se dejaban llevar por el temor, y por eso no entraron en la promesa. Pero los que se mantuvieron firmes, los que confiaron, los que aprendieron de las pruebas, finalmente llegaron al destino que Dios había preparado. Si hoy sientes que estás en el desierto, no te desanimes. El hecho de que Dios te esté guiando significa que la promesa está más cerca de lo que crees. Pero para soportar la bendición cuando llegue, necesitas aprender algunas lecciones en el camino. La primera de ellas es confiar. En el desierto, Israel vio a Dios abrir el mar, enviar maná del cielo y sacar agua de la roca, pero aún así dudaba. Si hoy sientes que has estado esperando por mucho tiempo, recuerda, Dios no ha cambiado. Él sigue cuidando cada detalle, preparando el escenario adecuado para que su promesa se cumpla. El segundo punto esencial es mantener la fe activa. En el desierto, la tentación es mirar las dificultades y olvidar lo que Dios ya ha hecho. Pero no puedes permitir que el miedo te paralice. Fortalece tu espíritu a través de la oración, la lectura de la palabra y la adoración. Cuando pones a Dios en el centro de tu vida, Él te da la fuerza para seguir caminando. Y por último, deja de murmurar y empieza a cantar victoria.
Muchos israelitas quedaron atrapados en el desierto porque eligieron quejarse en lugar de confiar. No permitas que la queja retrase lo que Dios tiene para ti. Incluso sin ver, sigue creyendo, porque en el momento adecuado, la promesa se cumplirá. Si estás aquí, es porque Dios lo permitió, y creo que Él quiere revelarte algo hoy. No dejes este vídeo antes de recibir esta poderosa palabra para tu vida. Cuando Dios pone un sueño en nuestros corazones, no todos los que nos rodean entenderán o apoyarán esa promesa. A menudo, aquellos que deberían animarnos son los primeros en cuestionar, dudar o incluso tratar de impedir que avancemos. Esto se debe a que no todos pueden ver lo que Dios te ha revelado. Y si carecemos de discernimiento, podemos permitir que las palabras negativas socaven nuestra fe y nos alejen del propósito del Señor para nuestras vidas. José lo vivió intensamente. Dios le dio sueños grandiosos, mostrándole que un día estaría en una posición de liderazgo y que incluso su familia se inclinaría ante él. Pero cuando compartió esta visión con sus hermanos, en lugar de apoyo, encontró envidia y rechazo. No solo lo dudaron, sino que también conspiraron contra él, arrojándolo a un pozo y vendiéndolo como esclavo. Para los ojos humanos, parecía que todo estaba perdido. Pero Dios ya tenía un plan. Lo que sus hermanos trataron de usar para destruirlo, Dios lo usó para promoverlo. Y en el momento adecuado, José se convirtió en gobernador de Egipto y vio la promesa cumplida exactamente como Dios lo había mostrado. Esta historia nos enseña que no todo el mundo está preparado para oír hablar de los sueños que Dios nos da. Algunas personas pueden tratar de desanimarte, otras pueden no entender lo que Dios está haciendo, y desafortunadamente, algunas incluso pueden actuar por envidia. Por eso, necesitamos discernimiento para saber con quién compartir nuestras promesas y a quién debemos tener a nuestro alrededor. Dios ha hecho cosas maravillosas en nuestras vidas, a menudo de maneras que ni siquiera podemos imaginar. Este tiempo es una oportunidad para reconocer y declarar la bondad de Dios. Si sientes en tu corazón que Él ha sido bueno contigo, escribe en los comentarios. Amén. Tu palabra de fe no solo glorifica a Dios, sino que también inspira a otros a reconocer las bendiciones en sus vidas. Proclamemos juntos la bondad del Señor. La gratitud es una de las claves más poderosas para acelerar el cumplimiento de las promesas de Dios en nuestras vidas. Cuando estamos agradecidos, le demostramos que reconocemos su acción incluso antes de ver la respuesta completa. Un corazón que aprende a ser agradecido en el proceso está mucho más preparado para recibir la realización del sueño. La Biblia nos enseña en 1 Tesalonicenses 5:18, «Dad gracias en todo». Esto significa que nuestra gratitud no debe depender de las circunstancias, sino de la confianza en que Dios ya está obrando, incluso cuando aún no podemos verlo. Muchas personas se enfocan tanto en lo que aún no ha sucedido que olvidan agradecer por lo que ya han recibido. Se quedan atrapadas en la ansiedad del futuro y no reconocen cuánto Dios las ha sostenido, liberado y bendecido hasta ahora. Cuando nos enfocamos en lo que aún no tenemos, la espera se convierte en una carga. Pero cuando aprendemos a reconocer las pequeñas bendiciones de la vida cotidiana, comenzamos a vivir con más ligereza y confianza. La gratitud no es solo una reacción cuando sucede algo bueno. Es una elección diaria de confiar en que Dios sigue teniendo el control. José, antes de llegar al gobierno de Egipto, pasó por momentos difíciles, pero en ninguno de ellos tuvo un corazón ingrato. Por el contrario, permaneció fiel donde estaba, sirvió con excelencia y confió en que Dios tenía un propósito para todo. Fue esta actitud la que lo preparó para recibir la promesa en el momento adecuado. De la misma manera, mientras esperamos, necesitamos aprender a tener un corazón agradecido. Pero, ¿cómo podemos desarrollar esta gratitud en el día a día? Un ejercicio práctico es comenzar cada mañana dando gracias a Dios incluso antes de pedir algo.
Haz una lista de al menos 3 razones por las que puedes estar agradecido hoy, aunque parezcan pequeñas. Esto cambia por completo la perspectiva con la que enfrentamos los desafíos. Otra práctica importante es declarar gratitud incluso en situaciones difíciles. En lugar de quejarte de lo que aún no ha sucedido, di, Señor, no lo entiendo completamente, pero te agradezco porque sé que tienes el control y que estás preparando algo más grande. Este tipo de actitud fortalece nuestra fe y nos mantiene firmes hasta que se cumpla la promesa. La gratitud también nos acerca a Dios porque un corazón agradecido es un corazón que reconoce su soberanía. Cuando damos gracias, declaramos que confiamos en Él más que en nuestras circunstancias, y esto nos hace crecer espiritualmente. Entonces, en lugar de preguntarte por qué algo no ha sucedido todavía, comienza a dar gracias por todo lo que Dios ya ha hecho y confía en que Él está guiando todas las cosas en el momento adecuado. Esta palabra no es para todo el mundo. Si estás aquí, es porque Dios quiere revelarte algo especial. ¿Estás listo para recibirlo? A menudo, nuestros sueños no se hacen realidad, no porque Dios no quiera bendecirnos, sino porque no estamos pidiendo de manera clara y objetiva. Oramos vagamente, sin expresar exactamente lo que deseamos, y luego nos preguntamos por qué todavía no hemos recibido una respuesta. Sin embargo, la Biblia nos enseña que a Dios le agrada cuando presentamos nuestras peticiones con fe y precisión. Jesús dijo en Mateo 7:7, pedid, y se os dará. Buscad, y hallaréis. Llamad, y se os abrirá. Esto nos muestra que la oración tiene poder, pero es necesario saber pedir. Ana es un gran ejemplo de cómo una oración específica puede cambiar una vida. Ella deseaba profundamente tener un hijo, pero durante mucho tiempo permaneció estéril. En lugar de darse por vencida o conformarse con la situación, decidió buscar a Dios intensa y directamente. En el templo, oraba con tal sinceridad y precisión que el sacerdote Elí pensó que estaba borracha. Pero Ana no estaba hablando palabras al viento. Estaba presentando a Dios una petición detallada. Quería un hijo, y si Dios le concedía esa bendición, se lo dedicaría al Señor. Dios escuchó su oración, y en el momento adecuado, Ana dio a luz a Samuel, uno de los más grandes profetas de Israel. Esto nos enseña que a Dios le agradan las oraciones que vienen del fondo del corazón, con sinceridad y propósito. Él conoce nuestras necesidades incluso antes de que las expresemos, pero quiere que nos acerquemos a Él con fe y claridad. A veces no recibimos porque no estamos pidiendo de la manera correcta. Oramos de forma genérica, sin decir exactamente lo que queremos ni alinear nuestros deseos con la voluntad de Dios. Pero cuando aprendemos a orar como Ana, con claridad y confianza, las respuestas comienzan a manifestarse. ¿Cómo hacer una oración específica? El primer paso es estar seguros de lo que realmente queremos. Muchas veces pedimos cosas sin reflexionar si realmente son lo mejor para nosotros. Antes de orar, pregúntate, ¿este sueño glorifica a Dios? ¿Está alineado con su voluntad? Si la respuesta es afirmativa, presenta tu solicitud de manera objetiva. En lugar de decir, Señor, bendice mi vida, di exactamente lo que necesitas. Si es una oportunidad, pídelas en detalle. Si se trata de un propósito, pide dirección clara. Cuanto más específico seas, más demostrarás tu fe en el poder de Dios. El segundo paso es confiar y perseverar. Ana no recibió su milagro de inmediato, pero permaneció firme en su fe. De la misma manera, no podemos desanimarnos si la respuesta no llega en nuestro tiempo. Debemos seguir orando, creyendo y ajustando nuestro corazón a la voluntad de Dios. El tercer paso es estar dispuestos a poner este sueño en las manos del Señor. Ana hizo un voto y dedicó a Samuel al servicio de Dios.
Esto significa que siempre debemos recordar que nuestros sueños deben estar al servicio del propósito divino, no solo de nuestra voluntad personal. Si tienes un sueño en tu corazón hoy, comienza a presentárselo al Señor con fe y precisión. Dios quiere escuchar tu voz y que expreses los deseos más profundos de tu alma. Cuando aprendemos a orar con claridad, alineando nuestra voluntad con la de Dios, los cielos se mueven a nuestro favor. Esperar el cumplimiento de un sueño puede ser un desafío, especialmente cuando pasa el tiempo y nada parece cambiar. Es en estos momentos cuando surge la tentación de buscar atajos e intentar acelerar el proceso por nuestra cuenta. Pero los atajos pueden ser costosos. Lo que parece una solución rápida en realidad puede alejarnos del propósito de Dios para nosotros. El tiempo de espera no es tiempo perdido, es tiempo de preparación, y si insistimos en hacer las cosas a nuestra manera sin confiar en la dirección de Dios, corremos el riesgo de comprometer lo que Él ya ha preparado. La historia del rey Saúl nos enseña esto muy claramente. Fue elegido por Dios para gobernar a Israel, pero en un momento dado se enfrentó a una gran prueba. Samuel, el profeta de Dios, había dicho que debía esperar 7 días hasta que se ofreciera el sacrificio. Pero a medida que pasaba el tiempo y Samuel aún no había llegado, Saúl comenzó a sentirse presionado. El ejército estaba inquieto, el enemigo se acercaba, y decidió actuar por su cuenta. En lugar de obedecer y esperar el momento adecuado, ofreció el sacrificio sin la autorización de Dios. Esto parece haber resuelto el problema en ese momento, pero en realidad fue un grave error. Cuando Samuel llegó, reprendió a Saúl y le dijo que, debido a su impaciencia, había perdido su trono. Este episodio nos muestra que los atajos pueden traer un alivio temporal, pero al final nos desvían del plan de Dios. A veces tenemos la tentación de forzar una puerta, de tomar un camino más fácil, de tomar decisiones precipitadas porque no queremos esperar. Pero, ¿este atajo realmente nos llevará a lo que Dios ha prometido? Saúl perdió la bendición porque no supo esperar, confiaba más en su propia lógica que en la palabra de Dios. Y muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Tratamos de resolver todo por nuestra cuenta, actuamos por ansiedad y terminamos distanciándonos de lo que Dios realmente quería hacer. Pero, ¿cómo te mantienes firme cuando la espera parece larga? El primer paso es recordar que Dios no falla. Si Él lo prometió, lo cumplirá. Necesitamos aprender a descansar en la seguridad de que el tiempo de Dios es perfecto. El segundo paso es fortalecer nuestra fe a diario. Leer la palabra, orar y estar en comunión con Dios nos ayuda a mantener nuestros ojos fijos en la promesa en lugar de dejarnos llevar por la prisa. Y el tercer paso es aprender a decir no a los atajos que parecen soluciones rápidas pero que nos alejan de lo mejor de Dios. ¿Alguna vez has tenido ese momento en el que todo parecía difícil, pero una palabra cambió tu perspectiva? Este mensaje no te llegó por casualidad. Dios te está recordando que Él tiene planes más grandes para tu vida. Comenta Jesús: yo creo y comparte esa fe con los demás. Muchas personas sueñan con grandes logros, pero olvidan que Dios siempre comienza con las pequeñas cosas. Él no entrega algo grande sin antes probar nuestra fidelidad en lo pequeño. Si no somos fieles en lo que parece pequeño, ¿cómo podemos ser responsables de algo más grande? La fidelidad no está solo en los grandes actos, sino en las decisiones diarias, en la forma en que lidiamos con lo que Dios ya ha puesto en nuestras manos. Aquellos que aprenden a valorar cada paso del proceso se están preparando para recibir algo aún más grande. David es uno de los mejores ejemplos de cómo la fidelidad atrae el favor de Dios. Antes de convertirse en rey, era solo un joven pastor. Para los ojos humanos, cuidar ovejas en el campo puede parecer insignificante,
pero David lo hizo con dedicación. No solo alimentó al rebaño, sino que también los protegió de leones y osos. Fue fiel en esa sencilla obra sin imaginar que Dios lo estaba entrenando para algo mucho más grande. Cuando llegó el momento adecuado, Dios lo llamó y lo ungió como rey. Lo que marcó la diferencia en la vida de David no fue su posición inicial, sino su actitud. No despreciaba las pequeñas responsabilidades, y por eso, Dios le confió algo grande. Muchas personas se preguntan por qué no han visto sus sueños hechos realidad. Pero la pregunta es, ¿cómo has lidiado con lo que Dios ya ha puesto en tus manos? Si quieres crecer, primero debes mostrar fidelidad en el lugar donde estás ahora. Eso significa dar lo mejor de ti en todo lo que haces, incluso si nadie te está mirando. Significa ser recto en las pequeñas decisiones, incluso cuando parecen poco importantes. Cuando Dios ve un corazón fiel, libera su favor y abre la puerta al siguiente nivel. Pero, ¿cómo demostrar fidelidad en el día a día? El primer paso es tratar cada tarea, por pequeña que sea, como algo importante para Dios. Ya sea en tu trabajo, en tu familia o en cualquier área de tu vida, haz todo con excelencia, porque así es como Dios evalúa nuestro corazón. El segundo paso es mantener la integridad, incluso cuando nadie está mirando. David pudo haber descuidado a las ovejas cuando estaba solo en el campo, pero eligió ser un pastor responsable. Esto nos enseña que lo que hacemos en secreto, Dios lo ve y lo recompensa. El tercer paso es permanecer firme, incluso cuando el reconocimiento tarda en llegar. David pasó años siendo fiel antes de ser coronado. No buscó atajos, no trató de promocionarse. Simplemente confiaba en que, en el momento adecuado, Dios lo exaltaría. Si tienes un sueño, entiende que cada pequeño paso es parte de tu preparación. Dios está observando tu fidelidad ahora, en el proceso, antes de que te dé algo más grande. Si permaneces fiel, en el momento adecuado, Él te llevará más allá de lo que puedas imaginar. El camino hacia el cumplimiento de un sueño no siempre está claro. A menudo nos encontramos en momentos de incertidumbre, sin saber cuál será el siguiente paso o cuándo se cumplirá la promesa. El corazón humano anhela respuestas inmediatas, pero Dios obra en un tiempo diferente al nuestro. Y cuando la respuesta parece llevar tiempo, pueden surgir dudas, trayendo ansiedad y preguntas. ¿Sigue Dios escuchando? ¿Realmente tiene un plan para mí? Pero la verdad es que, incluso cuando no lo entendemos, Dios tiene el control, guiando todas las cosas para el bien de aquellos que confían en Él. La palabra nos enseña esta lección en Habacuc 2. 3. La visión espera un tiempo señalado, habla del fin y no fallará. Aunque lleve tiempo, espera, porque sin duda llegará y no será tarde. Esta promesa nos recuerda que hay un momento adecuado para todo. El hecho de que ahora no veas señales no significa que Dios no esté obrando. Así como una semilla tarda en crecer antes de atravesar la tierra, hay una preparación invisible detrás de las escenas de tu vida. Dios no solo trabaja para hacer realidad tu sueño, sino que también te moldea para que estés listo en el momento adecuado. Esperar no significa la ausencia de Dios, sino más bien un proceso de fortalecimiento. Durante este tiempo, Él nos enseña a confiar, a depender de Él y a desarrollar una fe que no se basa únicamente en lo que vemos. A menudo queremos que Dios nos muestre todo el camino antes de dar el primer paso, pero Él nos enseña a caminar por fe, confiando en que la dirección vendrá a medida que vamos. Si nos fijamos en los grandes personajes de la Biblia, veremos que todos ellos pasaron por periodos de incertidumbre antes de vivir el cumplimiento de la promesa. Abraham esperó años al hijo de la promesa.
José pasó por el encarcelamiento y la injusticia antes de gobernar Egipto. David fue ungido rey, pero tuvo que soportar años de persecución antes de poder subir al trono. En todos estos casos, Dios nunca estuvo ausente. Él estaba trabajando, preparándose, fortaleciéndose. Pero ¿cómo tener paz y esperanza en tiempos de incertidumbre? El primer paso es recordar las promesas de Dios. En lugar de enfocarte en lo que aún no ha sucedido, trae a la mente lo que ya se ha dicho sobre tu vida. El segundo paso es cultivar la comunión con Dios. La oración, la lectura de la palabra y la alabanza nos ayudan a mantener nuestro corazón firme, incluso cuando las circunstancias parecen ser diferentes. Y el tercer paso es confiar en que el tiempo de Dios es perfecto. Lo que a nosotros nos parece un retraso es, en realidad, un tiempo de construcción de algo mucho más grande de lo que imaginamos. ¿Te imaginas cuántas personas necesitan una palabra de esperanza en este momento? Dios nos llama a ser instrumentos en sus manos, y las pequeñas acciones pueden hacer una gran diferencia. Así como a ti te llegó este mensaje, otros también pueden recibir lo que buscan. Una respuesta, un consuelo, una señal de Dios. Al interactuar con este mensaje, te conviertes en un canal de bendición, ayudando a llevar la palabra de Dios a quienes más la necesitan. Si quieres ser parte de esta misión, no olvides darle me gusta a este vídeo, suscribirte al canal y activar la campanita. Muchas personas están esperando una señal, una respuesta de Dios, pero cuando llega la oportunidad, no pueden reconocerla. Dios a menudo actúa de maneras inesperadas, y si no somos espiritualmente sensibles, podemos perder lo que hemos orado. Cuando estamos atascados con una idea fija de cómo se debe cumplir la promesa, corremos el riesgo de no ver cuando Dios abre una puerta. Los discípulos experimentaron algo similar cuando estaban en la barca en medio de la tormenta. Estaban aterrorizados por el fuerte viento y las olas agitadas, y luego vieron a alguien caminando sobre el agua hacia ellos. Pero, en lugar de reconocer a Jesús, pensaron que era un fantasma. El miedo les impidió darse cuenta de que la respuesta que tanto necesitaban estaba ante ellos. Jesús se les reveló de una manera inesperada. Y esto nos enseña que la respuesta de Dios puede venir de una manera diferente a la que imaginamos. ¿Cuántas veces le hemos pedido a Dios que nos muestre un camino, y cuando Él abre la puerta, dudamos porque no era el camino que esperábamos? A veces estamos tan enfocados en un tipo específico de respuesta que no nos damos cuenta de las oportunidades que Dios pone ante nosotros. Esperamos una bendición pronta y completa, pero muchas veces Dios nos da un comienzo, una dirección, una pequeña señal, y depende de nosotros dar el siguiente paso con fe. ¿Cómo desarrollar la sensibilidad espiritual para percibir cuando Dios está actuando? El primer paso es estar en constante comunión con Él. Cuanto más buscamos la presencia de Dios, más podemos discernir su voz en medio de las situaciones cotidianas. El segundo paso es aprender a confiar y no dejar que el miedo nos paralice. Al igual que los discípulos, podemos ser tentados a dudar, pero la fe nos ayuda a dar un paso hacia lo que Dios ya está haciendo. El tercer paso es pedirle sabiduría a Dios. Santiago 1:5 nos enseña que si necesitamos sabiduría, debemos pedírsela a Dios, quien nos la da generosamente. Cuando pedimos comprensión, Dios nos permite ver más allá de las apariencias y reconocer sus movimientos en nuestras vidas. Si sientes que has estado esperando una respuesta durante mucho tiempo, pídele a Dios que abra tus ojos espirituales para que te des cuenta de las oportunidades que ya está poniendo ante ti. Tal vez la respuesta ya ha llegado, pero aún no te has dado cuenta porque esperabas que llegara de una forma diferente. La gratitud abre puertas, transforma nuestra forma de ver la vida y nos acerca a Dios. Si estás agradecido con Dios,
¿Qué tal si lo demuestras ahora? Piensa en 3 cosas por las que puedes estar agradecido hoy y escríbelas en los comentarios. Al practicar este ejercicio, estarás entrenando tu corazón para ver las bendiciones escondidas en tu vida diaria. Muchas veces soñamos con algo y le pedimos a Dios que nos lleve a ese destino, pero cuando Él comienza a movernos, sentimos miedo. Esto se debe a que, la mayoría de las veces, la realización de un sueño requiere cambios inesperados, y el cambio no siempre es fácil. Queremos que Dios nos bendiga, pero al mismo tiempo queremos permanecer en nuestra zona de confort. Sin embargo, la historia bíblica nos muestra que todo gran llamado ha venido con una transición, y uno de los mayores ejemplos de esto es Abraham. Dios lo llamó a dejar su tierra, dejar a sus parientes y dirigirse a un lugar desconocido. No se le dio un mapa detallado ni una garantía de cómo sucedería todo, solo una promesa: haré de ti una gran nación. Génesis 12, 2. Abraham podría haberse negado, podría haberse aferrado a lo que ya sabía, pero eligió confiar. Dejó atrás lo que era seguro y caminó por fe. Si Abraham se hubiera resistido al cambio, habría faltado a la promesa. Esta historia nos enseña que Dios a menudo nos pide que salgamos de donde estamos para llevarnos a un lugar mejor. Pero en medio del proceso, el cambio puede parecer incómodo, desafiante e incluso desalentador. Podemos preguntarnos, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Estoy en el camino correcto? Pero, de hecho, esta transición puede ser la respuesta exacta a lo que has orado. Durante este tiempo, Él nos enseña a confiar, a depender de Él y a desarrollar una fe que no se basa únicamente en lo que vemos. A menudo, queremos que Dios nos muestre todo el camino antes de dar el primer paso, pero Él nos enseña a caminar por fe, confiando en que la dirección vendrá a medida que avanzamos. Si nos fijamos en los grandes personajes de la Biblia, veremos que todos ellos pasaron por periodos de incertidumbre antes de vivir el cumplimiento de la promesa. Abraham esperó años al hijo de la promesa. José pasó por el encarcelamiento y la injusticia antes de gobernar Egipto. David fue ungido rey, pero tuvo que soportar años de persecución antes de poder subir al trono. En todos estos casos, Dios nunca estuvo ausente. Él estaba trabajando, preparándolos y fortaleciéndolos. Pero, ¿cómo tener la paz y la esperanza en tiempos de incertidumbre? El primer paso es recordar las promesas de Dios. En lugar de enfocarte en lo que aún no ha sucedido, trae a la mente lo que ya se ha dicho sobre tu vida. El segundo paso es cultivar la comunión con Dios. La oración, la lectura de la palabra y la alabanza nos ayudan a mantener nuestro corazón firme, incluso cuando las circunstancias parecen ser diferentes. Y el tercer paso es confiar en que el tiempo de Dios es perfecto. Lo que a nosotros nos parece un retraso es, en realidad, un tiempo de construcción de algo mucho más grande de lo que imaginamos. ¿Te imaginas cuántas personas necesitan una palabra de esperanza en este momento? Dios nos llama a ser instrumentos en sus manos, y las pequeñas acciones pueden hacer una gran diferencia. Así como a ti te llegó este mensaje, otros también pueden recibir lo que buscan. Una respuesta, un consuelo, una señal de Dios. Al interactuar con este mensaje, te conviertes en un canal de bendición, ayudando a llevar la palabra de Dios a quienes más la necesitan. Si quieres ser parte de esta misión, no olvides darle me gusta a este vídeo, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Muchas personas están esperando una señal, una respuesta de Dios, pero cuando llega la oportunidad, no pueden reconocerla. Dios a menudo actúa de maneras inesperadas, y si no somos espiritualmente sensibles, podemos perder lo que oramos. Cuando estamos atascados con una idea fija de cómo se debe cumplir la promesa, corremos el riesgo de no ver cuando Dios abre una puerta. Los discípulos experimentaron algo similar cuando estaban en la barca en medio de la tormenta. Estaban aterrorizados por el fuerte viento y las olas agitadas,
y luego vieron a alguien caminando sobre el agua hacia ellos. Pero en lugar de reconocer a Jesús, pensaron que era un fantasma. El miedo les impidió darse cuenta de que la respuesta que tanto necesitaban estaba ante ellos. Jesús se les reveló de una manera inesperada. Y esto nos enseña que la respuesta de Dios puede venir de una manera diferente a la que imaginamos. ¿Cuántas veces le hemos pedido a Dios que nos muestre un camino y cuando Él abre la puerta, dudamos porque no era el camino que esperábamos? A veces, estamos tan enfocados en un tipo específico de respuesta que no nos damos cuenta de las oportunidades que Dios pone ante nosotros. Esperamos una bendición pronta y completa, pero muchas veces Dios nos da un comienzo, una dirección, una pequeña señal, y depende de nosotros dar el siguiente paso con fe. Pero, ¿cómo desarrollar la sensibilidad espiritual para percibir cuando Dios está actuando? El primer paso es estar en constante comunión con Él. Cuanto más buscamos la presencia de Dios, más podemos discernir su voz en medio de las situaciones cotidianas. El segundo paso es aprender a confiar y no dejar que el miedo nos paralice. Al igual que los discípulos, podemos ser tentados a dudar, pero la fe nos ayuda a dar un paso hacia lo que Dios ya está haciendo. El tercer paso es pedirle sabiduría a Dios. Santiago 1:5 nos enseña que si necesitamos sabiduría, debemos pedírsela a Dios, quien nos da generosamente. Cuando pedimos comprensión, Dios nos permite ver más allá de las apariencias y reconocer sus movimientos en nuestras vidas. Si sientes que has estado esperando una respuesta durante mucho tiempo, pídele a Dios que abra tus ojos espirituales para que te des cuenta de las oportunidades que ya está poniendo ante ti. Tal vez la respuesta ya ha llegado, pero aún no te has dado cuenta porque esperabas que llegara de una forma diferente. La gratitud abre puertas, transforma nuestra forma de ver la vida y nos acerca a Dios. Si estás agradecido con Dios, ¿qué tal si lo demuestras ahora? Piensa en 3 cosas por las que puedes estar agradecido hoy y escríbelas en los comentarios. Al practicar este ejercicio, estarás entrenando tu corazón para ver las bendiciones escondidas en tu vida diaria. Muchas veces, soñamos con algo y le pedimos a Dios que nos lleve a ese destino, pero cuando Él comienza a movernos, sentimos miedo. Esto se debe a que, la mayoría de las veces, la realización de un sueño requiere cambios inesperados, y el cambio no siempre es fácil. Queremos que Dios nos bendiga, pero al mismo tiempo, queremos permanecer en nuestra zona de confort. Sin embargo, la historia bíblica nos muestra que todo gran llamado ha venido con una transición. Uno de los mayores ejemplos de esto es Abraham. Dios lo llamó a dejar su tierra, dejar a sus parientes y dirigirse a un lugar desconocido. No se le dio un mapa detallado ni una garantía de cómo sucedería todo, solo una promesa: haré de ti una gran nación. Génesis 12:2. Abraham podría haberse negado, podría haberse aferrado a lo que ya sabía, pero eligió confiar, dejó atrás lo que era seguro y caminó por fe. Si Abraham se hubiera resistido al cambio, habría faltado a la promesa. Esta historia nos enseña que Dios a menudo nos pide que salgamos de donde estamos para llevarnos a un lugar mejor, pero en medio del proceso, el cambio puede parecer incómodo, desafiante e incluso desalentador. El secreto no está en dar un gran salto de golpe, sino en ser fiel en el proceso, avanzando un poco cada día sin rendirse. La palabra nos recuerda esto en Zacarías 4:10. No desprecies los comienzos pequeños, porque el Señor se alegra de ver comenzar la obra. Esto significa que Dios no espera que alcances tu meta de la noche a la mañana, sino que comiences aunque parezca poco. Muchas personas nunca hacen realidad sus sueños porque están esperando el momento perfecto, la condición ideal, el recurso completo. Pero Dios quiere que des el primer paso con lo que tienes ahora. Piensa en la construcción de un gran edificio. No aparece de la noche a la mañana, sino que comienza con el primer ladrillo. Quienes miran desde fuera pueden no ver grandes cambios al principio,
pero poco a poco la estructura va tomando forma. Lo mismo ocurre con los sueños que Dios nos da. Pequeñas decisiones diarias, pequeños esfuerzos, pequeñas actitudes hechas con constancia son las que nos acercan a la promesa. Si quieres experimentar algo grande, tienes que aprender a valorar cada paso del camino. Pero, ¿cómo dar pasos coherentes hacia el propósito? El primer paso es dejar de esperar el momento ideal. Si Dios ha puesto algo en tu corazón, empieza donde estás y con lo que tienes. El segundo paso es ser fiel en el proceso. Aunque parezca que el progreso es lento, sigue adelante porque cada pequeña acción está construyendo algo más grande. El tercer paso es confiar en que Dios está guiando el camino. Es posible que no veas toda la trayectoria en este momento, pero si das un paso de fe, Dios te revelará el siguiente en el momento adecuado. Ningún gran hombre o mujer de Dios ha llegado a su propósito de una sola vez. Todos comenzaron en algún lugar y avanzaron poco a poco. José pasó años siendo fiel en pequeñas tareas antes de gobernar Egipto. David era pastor antes de convertirse en rey. Los discípulos de Jesús comenzaron como pescadores ordinarios antes de convertirse en pilares de la fe cristiana. Dios usa los pequeños comienzos para preparar grandes cosas. Antes de continuar, quiero hacerte una invitación especial. Deja tu petición de oración aquí en los comentarios. Escribe sin miedo lo que hay en tu corazón, lo que sientes que necesita la intervención divina. Puede ser para ti, para tu familia, para tus proyectos o para una situación que te ha quitado la paz. Dios nos enseña que donde hay dos o más reunidos en su nombre, allí Él está presente. Juntos formamos una poderosa cadena de fe, y creo que los milagros pueden suceder cuando oramos los unos por los otros. Así que deja tu comentario. Esperar a que un sueño se haga realidad puede ser agotador. Al principio estamos llenos de fe y entusiasmo, pero a medida que pasa el tiempo y no ocurre nada, comienza a surgir el cansancio. Es posible que nos sintamos desanimados, agotados espiritualmente e incluso tentados a rendirnos. Esta fatiga no es solo física, sino también emocional y espiritual. Comenzamos a preguntarnos si Dios realmente nos ha escuchado, si la promesa sigue en pie o si hemos cometido un error en algún momento. Pero Dios no quiere que el cansancio nos haga abandonar lo que nos ha prometido. La historia del profeta Elías nos enseña mucho sobre esto. Después de enfrentar una gran batalla espiritual y ver a Dios actuar poderosamente, Elías se encontró huyendo al desierto, cansado, desmotivado y asustado. Llegó a pedirle a Dios que le quitara la vida, pues ya no veía el sentido de continuar. Pero en lugar de reprenderlo, Dios lo sostuvo. Envió a un ángel para que lo alimentara y le diera fuerzas para seguir adelante. Elías pensó que todo había terminado, pero Dios todavía tenía un gran propósito para él. Y este es el mensaje que debemos entender. El cansancio no es el final, es una señal de que necesitamos parar, renovarnos y permitir que Dios nos fortalezca para continuar. Dios no solo promete, sino que también nos instruye y nos pide que nos preparemos para lo que Él va a lograr. Si no estamos preparados, es posible que nos perdamos la bendición o que no podamos sostenerla cuando llegue. La espera nunca es en vano, es un tiempo de crecimiento, aprendizaje y fortalecimiento para que, cuando se cumpla la promesa, podamos vivirla sabia y plenamente. Noé es un gran ejemplo de esto. Dios le dio una palabra clara. Un diluvio vendría sobre la tierra, pero él y su familia se salvarían. Noé no vio lluvia en el cielo en ese momento, pero aún así comenzó a construir el arca. No cuestionó, no esperó a ver señales. Simplemente obedeció y se preparó. Y cuando finalmente llegó la lluvia, estaba listo. Si Noé hubiera esperado hasta la primera gota de lluvia para comenzar, habría sido demasiado tarde.
Este es un principio espiritual muy importante. La preparación viene antes de la manifestación de la promesa. Muchas personas esperan algo de Dios, pero siguen viviendo como si nada fuera a pasar. Oran por oportunidades, pero no se entrenan a sí mismos. Quieren crecer espiritualmente, pero no invierten tiempo en la presencia de Dios. Claman por puertas abiertas, pero cuando Dios comienza a mover las cosas, no están listos para entrar. La verdad es que Dios nunca libera una bendición sin antes prepararnos para ella. El problema es que a menudo confundimos el tiempo de preparación con un tiempo de retraso. Pero Dios no te está demorando. Él te está moldeando para que puedas sostener lo que Él te dará. Tal vez llevas mucho tiempo esperando una respuesta, y este mensaje fue elegido por Dios para decirte algo profundo. La forma en que nos paramos ante la victoria revela el nivel de nuestra fe. Muchas personas esperan que todo se resuelva y solo entonces celebran. Pero la verdadera fe nos enseña a adorar incluso antes de ver cumplida la promesa. Cuando confiamos plenamente en Dios, podemos celebrar como si ya hubiéramos recibido lo que pedimos, porque sabemos que Él es fiel para cumplir lo que ha prometido. Dios no solo promete, sino que también nos instruye y nos pide que nos preparemos para lo que Él va a lograr. Si no estamos preparados, es posible que nos perdamos la bendición o que no podamos sostenerla cuando llegue. La espera nunca es en vano, es un tiempo de crecimiento, aprendizaje y fortalecimiento para que cuando se cumpla la promesa, podamos vivirla sabia y plenamente. Noé es un gran ejemplo de esto. Dios le dio una palabra clara. Un diluvio vendría sobre la tierra, pero él y su familia se salvarían. Noé no vio lluvia en el cielo en ese momento, pero aún así comenzó a construir el arca. No cuestionó, no esperó a ver señales. Simplemente obedeció y se preparó. Y cuando finalmente llegó la lluvia, estaba listo. Si Noé hubiera esperado hasta la primera gota de lluvia para comenzar, habría sido demasiado tarde. Este es un principio espiritual muy importante. La preparación viene antes de la manifestación de la promesa. Muchas personas esperan algo de Dios, pero siguen viviendo como si nada fuera a pasar. Oran por oportunidades, pero no se entrenan a sí mismos. Quieren crecer espiritualmente, pero no invierten tiempo en la presencia de Dios. Claman por puertas abiertas, pero cuando Dios comienza a mover las cosas, no están listos para entrar. La verdad es que Dios nunca libera una bendición sin antes prepararnos para ella. El problema es que, a menudo, confundimos el tiempo de preparación con un tiempo de retraso. Pero Dios no te está demorando, Él te está moldeando para que puedas sostener lo que Él te dará. Pero ¿cómo prepararse espiritual y emocionalmente para el cumplimiento del sueño? El primer paso es fortalecer tu fe. Si Dios dijo que sucederá, entonces tu postura debe ser la de alguien que ya cree en la promesa. El segundo paso es estar dispuesto a aprender. A menudo, Dios nos hace pasar por procesos que nos enseñan habilidades, paciencia y resiliencia para lo que viene después. El tercer paso es organizar tu vida para la bendición. Si le estás pidiendo a Dios algo grande, pregúntate, si Él me lo entregara hoy, ¿estaría listo para ello? Si la respuesta es no, entonces comienza a prepararte ahora. Tal vez llevas mucho tiempo esperando una respuesta y este mensaje fue elegido por Dios para decirte algo profundo. La forma en que nos paramos ante la victoria revela el nivel de nuestra fe. Muchas personas esperan que todo se resuelva y solo entonces celebran. Pero la verdadera fe nos enseña a adorar incluso antes de ver cumplida la promesa. Cuando confiamos plenamente en Dios, podemos celebrar como si ya hubiéramos recibido lo que pedimos, porque sabemos que Él es fiel para cumplir lo que ha prometido. La Biblia nos da un gran ejemplo de esto con Pablo y Silas.
Estaban atrapados en un ambiente oscuro y sin ninguna evidencia de que algo bueno fuera a suceder. Pero en lugar de lloriquear o dudar, eligieron adorar. En medio de la noche, en medio de las cadenas y el sufrimiento, alabaron a Dios con todas sus fuerzas y entonces algo sobrenatural sucedió. La prisión tembló, las puertas se abrieron y las cadenas se rompieron. Su adoración precedió al milagro. No esperaron la liberación para alabar, y la liberación vino como respuesta. Esto nos enseña un principio poderoso. La adoración fortalece nuestra fe y abre puertas espirituales. Cuando elegimos celebrar a Dios antes de que llegue la bendición, estamos demostrando que confiamos en Él por encima de las circunstancias. A menudo nos quedamos paralizados esperando que algo suceda y luego nos regocijamos. Pero Dios nos llama a actuar como si la victoria ya fuera una realidad. Esto no significa negar las dificultades o ignorar los desafíos, sino más bien elegir confiar en que Dios ya está trabajando detrás de escena. Pero ¿cómo desarrollar esta mentalidad de fiesta y fe? El primer paso es declarar la victoria antes de verla. En lugar de quejarte de lo que aún no ha sucedido, comienza a dar gracias por lo que Dios ya está preparando. El segundo paso es reemplazar la ansiedad con la adoración. Cada vez que el miedo o la duda quieran apoderarse de tu corazón, alaba a Dios. Pablo y Silas tenían motivos para preocuparse, pero eligieron alabar. El tercer paso es actuar como alguien que ya ha recibido la promesa. Si Dios ya ha garantizado que algo sucederá, entonces vive como alguien que lo cree. Esto no solo fortalece nuestra fe, sino que también cambia nuestra atmósfera espiritual. El enemigo quiere que estemos atrapados en la duda, el miedo y la inseguridad, pero cuando elegimos celebrar antes de la victoria, demostramos que nuestra confianza no está en las circunstancias, sino en el Dios que cumple sus promesas. Dios no se equivoca en ningún detalle. Si este mensaje está hablando a tu corazón, es porque Él quiere que sepas que estás en el camino correcto. Declara ahora: confío en los planes de Dios. Los sueños que Dios pone en nuestros corazones nunca son solo para nosotros. Siempre tienen un propósito mayor que va más allá de nuestra propia vida. Muchas veces pensamos que la realización de un sueño solo significa nuestra felicidad, nuestro logro, nuestra victoria, pero Dios ve mucho más allá. Cuando Él cumple una promesa, esa bendición se desborda y llega a los demás. La historia de José nos enseña esto de una manera poderosa. Cuando aún era joven, Dios le dio sueños grandiosos. José se vio a sí mismo en una posición de liderazgo, pero en ese momento no tenía idea de lo que eso significaba. Pasó por la traición, el rechazo, la esclavitud y el encarcelamiento, pero con el tiempo, Dios cumplió su promesa. José llegó a ser gobernador de Egipto, y gracias a su cargo, pudo salvar de la inanición a miles de personas, incluida su propia familia. Su sueño no era solo para él, fue colocado en esa posición para cumplir un propósito mucho mayor. Esa es la manera en que Dios obra. Él nos bendice para que seamos una bendición. Si Él te ha dado un sueño, si ha plantado algo en tu corazón, puedes estar seguro de que este sueño no es solo para ti. Puede ser que tu logro inspire a alguien, que tu victoria traiga esperanza a otra persona, que tu historia sea la clave para levantar a aquellos que están a punto de rendirse. Necesitamos entender que todo lo que recibimos de Dios debe ser compartido. Pero ¿cómo posicionarse para ser un canal de bendición a través del sueño hecho realidad? El primer paso es tener un corazón dispuesto a servir. José podría haber usado su posición solo para su propio beneficio, pero eligió ayudar a los necesitados. Cuando Dios te levante, recuerda que este logro tiene un propósito mayor. El segundo paso es ser siempre sensible a la voz de Dios. A menudo,
Él nos dirige a ayudar a alguien, a hablar una palabra, a tomar una acción que puede cambiar la vida de otra persona. El tercer paso es no retener lo que Dios te ha dado. Si Él te ha bendecido, sé un instrumento para bendecir a los demás, ya sea por medio de palabras, acciones u oportunidades. Confiados en que tu plan es perfecto, te alabamos y te damos gracias porque sabemos que ya estás trabajando en cada detalle de nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.